Buenas tardes, bienvenidos. Llegamos a la mitad de la semana, iniciando mes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Así es, estamos ya en 1 de julio, también semestre, es decir, el año va, pero volando. Muy rápido, pasa el tiempo. Así es. Vamos a comenzar ya las noticias, pues, los titulares para iniciar. Una agente de la PNC fue asesinada por pandilleros en San Pedro Mazahuat. Es la baja número 33 de la corporación en lo que va del año. Las autoridades policiales han confirmado la suspensión de licencias a los agentes tras los recientes ataques. 2 pandilleros murieron al enfrentarse con policías en un cantón de Apopa. Las autoridades localizaron varias armas y abundante munición en el lugar. En un aparente asalto fue asesinada una empleada de una caja de crédito en Soyapango. En paro de labores se declararon empleados de microbuses de la Ruta 11 tras el crimen de un motorista. Equidad, inclusión y calidad son parte de los ejes del Plan Nacional de Educación que hoy fue presentado al Consejo Nacional. En Estados Unidos, el presidente Obama anuncia la reapertura formal de las relaciones con Cuba y la reapertura de embajadas. Aquí están los detalles. Nuevamente la corporación policial ha sido blanco de ataques por parte de grupos delincuenciales, dejando como resultado una agente fallecida. Agentes de la policía realizaban operativos en el caserío San Felipe del cantón Las Isletas de San Pedro Perulapán en La Paz, en busca de los sujetos que atacaron la noche de lunes el puesto del Pedregal ubicado en el desvío hacia la Costa del Sol. Según las autoridades, los posibles pandilleros se encontraban en dicha zona. Los agentes al llegar al lugar fueron recibidos a tiros, dejando el saldo de una policía fallecida y un agente más lesionado. Los otros agentes que acompañaban el operativo repelieron el ataque. En el intercambio de disparos murieron una mujer y un hombre, quien atentó contra la vida de los policías. Teníamos alguna información que en este lugar se podrían encontrar algunos delincuentes reunidos. Específicamente se nos daba el detalle de que en una casa de segunda planta podían estar reunidos. La agente fallecida fue identificada como Ana Daisy Cabrera, quien estaba destacada en el 911 de Zacatecoluca. El subdirector de la policía lamenta este hecho, pero dice que la uniformada murió en el cumplimiento del deber, todo por proteger a la población. Estas cosas, lamentablemente hoy, pierde la vida una compañera más de nosotros, pero yo debo resaltar que toda nuestra actividad no solo se enmarca en la ley, sino que actuamos en defensa de la ciudadanía y del pueblo y de ustedes, ¿verdad? De ustedes mismos. Estamos protegiéndole la vida a la gente, incluyendo a sus familias. Para el subdirector, estos atentados en contra de sus elementos son preocupantes, ya que en menos de 72 horas la corporación ha sufrido 5 bajas. Pero también dicen que están con la moral en alto para seguir combatiendo a los grupos delictivos. Hoy hemos tenido como 4 o 5, de hecho ya varios de los medios de comunicación que ustedes representan reportan hechos en los cuales 5 miembros de estructuras criminales fallecieron, 4 de ellos murieron en intercambio de disparos con nosotros, pero eso estamos haciendo, defendiendo al pueblo, ¿verdad? Defendiendo a la gente trabajadora y humilde. Además, se realizó un rastreo por la zona, dejando varias personas capturadas, quienes estarán en vías de investigación. Con la gente asesinada suman ya 33 bajas dentro de la institución y se convierte en la segunda mujer policía que muere a manos de la delincuencia. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y la grave situación de violencia que vive la nación ha llevado al comisionado presidencial para la seguridad, Francis Hato Asbun, a reunirse de emergencia con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Hato Asbun se negó a hablar con la prensa acerca de la suspensión de licencias para los efectivos policiales, de supuestas amenazas de las pandillas y de los 662 asesinatos con los que cerró junio, considerado hasta hoy el mes más violento del año. Después de la reunión yo les llamo para darles declaraciones. Pareciera que como que hay una semana loca, le llaman hasta los mismos policías de parte de las pandillas. Siempre tenemos muchas
informaciones que tenemos que evaluar. Yo no puedo dar declaraciones si no es después de evaluar esas declaraciones. Hay muchas informaciones que tenemos. ¿Cuál es la evaluación que hacen a este momento? 33 agentes fallecidos. Perdone, yo voy a una reunión ahorita, no quiero antes. Señor Hato, la postura del gobierno con 662 Sí, no, por eso, pero yo ahorita vamos a reunión, yo después de la reunión les voy a dar declaraciones porque no tengo información fresca. Y para hablar sobre la suspensión de licencias, tenemos al representante de una asociación de policías y empleados de centros penales, de quien por seguridad no daremos su nombre y nos va a confirmar que ya recibieron la orden para permanecer acuartelados. Muy buenas tardes. Explíquenos cuál es esa orden específica que les han dado a los agentes policiales y qué piensan ustedes de la medida. Sí, hemos recibido ya el comunicado oficial de la dirección de fecha 30 de junio, en donde establecen la suspensión de licencia a nivel nacional hasta segunda orden, debido a la ola de ataques en contra de los policías que han dejado, pues, en contra de los compañeros e instalaciones que ya dejaron, lo que va del año, 33 fallecidos, incluyendo personal administrativo. La postura nuestra como organización representante y con un objetivo claro de la lucha por los derechos de los policías y personal de penales es que esta medida no abona en absolutamente nada, porque no están tomando en cuenta que contener el 100% del personal implica que las instalaciones no van a dar abasto. De hecho, ya está colapsado todo el sistema de saneamiento personal. En las unidades ya no hay agua, los baños ya colapsaron, la gente está durmiendo en el suelo. Mientras unos salen a patrullar, otros están durmiendo en el suelo. Entonces, esta situación es la que no han previsto, que va a provocar un desgaste en el personal y están saliendo sin objetivo, sin ningún objetivo. O sea, el hecho de tenerlos acuartelados debería tener un objetivo. Pero mientras los criminales están en la calle sueltos, el policía está dentro de las instalaciones solo por estar ahí sin hacer nada. Entonces eso no tiene ningún fundamento de generar una orden de ese tipo. ¿Y cuál consideran es el principal factor que vuelve vulnerables a los policías ante los ataques de criminales? Bueno, primero las autoridades de la policía tendrían que tener ya un mapa exacto de dónde vive cada policía y orientar patrullajes, no directamente que estén a la par de la puerta de la casa donde vive el policía, sino que en esa zona, para disuadir al delincuente de atentar contra el policía y su familia, mientras se busca una solución contundente, porque aquí necesitamos un plan que definitivamente termine esta situación de inseguridad. No podemos continuar en esta situación como que somos bomberos apagando fuegos aquí y allá sin ningún objetivo, sin que esto se termine. Bien, agradecemos sus declaraciones para Hechos Mediodía. Excelente, gracias, muy amable. Buenas tardes. Continuamos con más hechos. La Policía Nacional Civil descubrió esta mañana un lugar en las faldas del volcán de San Salvador en lo que podría ser un campo de entrenamiento de pandilleros. Es una zona de difícil acceso en el cantón Suchinango, jurisdicción de Apopa, donde descubrieron ropa, 2 armas y abundante munición para diferente calibre. Durante la operación desarrollada, como ya lo decíamos, por la policía, se registró un tiroteo que dejó a 2 presuntos pandilleros muertos. No le puedo decir cuánto tiempo habían permanecido ahí los sujetos. Lo que le puedo decir es que ayer allí estaban reunidos. Se encontraron armas, pero no le puedo brindar mayor información. ¿Cuántas armas? No le puedo brindar información. ¿Pero hay suficiente? La verdad es que acuérdese que cuando ocurren estos hechos, para los que quedan vivos es comprometedor que la policía les incaute las armas. Por lo tanto, pues ellos tratan de llevarse la mayor parte de las armas que pueden. Sin embargo, en el lugar se encontró abundante munición de variado armamento.
En más violencia, David Montenegro, motorista de la ruta 11 microbús, fue asesinado a tiros sobre la 10ª Avenida Sur y Colonia América en San Jacinto. Según la información, un sujeto se subió a la unidad y disparó sin mediar palabras. El cobrador también resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Tras el ataque, los empleados de esta ruta de transporte se declararon en paro de labores. La violencia sigue en aumento. Junio cerró como el mes más violento en lo que va del año. La policía reporta el asesinato de 671 personas, un promedio de 22 crímenes por día, lo que representa un 80% más que junio del 2014, cuando se contabilizaban 372 homicidios. En lo que va del 2015 ya se registran 2.859 asesinatos a nivel nacional, 1.020 más que los cometidos el año anterior. Y escuche bien, solo en las primeras horas de este 1 de julio ya se reportaban 6 muertes violentas. Definitivamente cifras que preocupan a cualquiera. Lamentable, de verdad lamentable y preocupante. Vamos a la primera pausa. No nos cambien. Gracias por continuar con nosotros y ahora la noticia del día. Después de 54 años sin embajadas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, el presidente Obama anunció la reapertura de la embajada de su país en La Habana y afirmó que Cuba hará lo mismo también en Washington. Y precisamente para conocer más sobre este tema y las reacciones que ha generado, obviamente, nos enlazamos hasta Washington con Gonzalo Abarca de La Voz de América. Gonzalo, buenas tardes. El presidente Barack Obama efectivamente ya ha anunciado de que se abrirán las embajadas en La Habana y aquí en Washington. El mandatario no dio la fecha, no ha dado la fecha. Sin embargo, dijo que el secretario de Estado, John Kerry, viajará este verano a La Habana, en donde izará la bandera de las barras y las estrellas en lo que será la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana. Más de 52 años de ningún tipo de relación diplomática eliminadas completamente. Las banderas empezarán a izar muy pronto y ya La Habana ha dicho, eso sí, de que abrirá la embajada este 20 de julio, es decir, estamos solamente a días para que se abran las embajadas. Histórico anuncio que se da aquí en Washington y todos los televidentes de Canal 12 están teniendo la información en este momento, a solo minutos de haberse dado. Por supuesto, Gonzalo, ¿ahora qué sigue? Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, digamos, por la apertura de las embajadas, ¿cuál es el siguiente paso en estos dos países? Hay dos pasos importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, aún se continúa negociando la movilidad del personal diplomático. Estados Unidos insiste en que su nuevo embajador y su personal consular debe de tener acceso a toda la isla, debe de tener acceso a todas las provincias de la isla. Cuba insiste en que tienen que limitarse solamente a La Habana, tienen que tener un radio de acción muy limitado. Estados Unidos insiste en que no. En su defecto, Estados Unidos ha dicho que ellos abrirán completamente, para el nuevo embajador de Cuba, abrirán las puertas para que pueda desplazarse donde el embajador de Cuba, donde los cónsules de Cuba deseen hacerlo aquí en Estados Unidos. Pero eso sí, Cuba debe de responder de la misma forma. Lo otro también, que esto es una batalla bastante fuerte y es el levantamiento del embargo. De hecho, el embargo obviamente se ha levantado. De hecho, sin embargo, técnicamente continúa. Pero esa batalla la tiene que librar el presidente Barack Obama a través del poder legislativo que tengo aquí a mis espaldas. En el Capitolio es donde se dará esa gran batalla, porque de nada sirve abrir las embajadas y no tener los lazos comerciales, los lazos bilaterales que se requieren precisamente en el derecho internacional y en el derecho diplomático para que pueda funcionar, efectivamente puedan funcionar las relaciones entre los dos países. Claro, Gonzalo, y precisamente uno de tus compañeros de La Voz de América, Alberto Pimienta, dio cobertura al momento cuando el presidente Barack Obama daba la conferencia de prensa y hacía este anuncio. Vamos a escucharlo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles desde la Casa Blanca que Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas en Washington y La Habana. Obama dijo que este es un paso histórico. Hace más de 54 años, en el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros países respectivos. Obama también afirmó que el secretario de Estado John Kerry estará presente en Cuba en el día de la reapertura de la embajada. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las embajadas abrirán sus puertas el 20 de julio. Ambos países han venido negociando la reapertura de estos puestos diplomáticos desde que en diciembre se hizo el histórico anuncio del reinicio de las relaciones diplomáticas entre las naciones. Las embajadas cesaron sus actividades en 1961. Desde 1970, Estados Unidos y Cuba han operado misiones diplomáticas conocidas como sección de intereses. Estas misiones son protegidas por Suiza y no cuentan con los privilegios de embajadas. La Casa Blanca también desea que el Congreso elimine el embargo comercial, algo poco probable porque este es controlado por una mayoría republicana. Adicionalmente, se estima que el Congreso esté en contra de aprobar fondos necesarios para la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington. Y bien, efectivamente, nuestro compañero Alberto Pimienta dando esa noticia, Jennifer. Verdaderamente ya hay reacciones que se han dado. Para empezar, aquí en el Congreso, el senador Marco Rubio ha dicho que luchará para que esto no, para que, si bien es cierto, se pueden abrir las embajadas, sin embargo, él luchará para no darle contenido económico a este gran paso histórico del presidente Barack Obama. Varios legisladores republicanos también han expresado su rechazo a la apertura de estas embajadas e insisten en que lo combatirán por donde más duele, por la parte económica, no dando dinero a la embajada, de manera que su personal diplomático esté limitado y no pueda operar adecuadamente, Jennifer. Claro, y de alguna manera era de esperarse este rechazo de algunos sectores en Estados Unidos. Gracias, Gonzalo, por esta información. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado divulgó 3.000 páginas de correos electrónicos de la precandidata a la presidencia por el Partido Demócrata Hillary Clinton, cuando ejercía su cargo como secretaria de Estado. Los mensajes recién publicados corresponden desde marzo a diciembre de 2009. Muchos de ellos tratan de la actividad diaria de la política exterior. Tal y como lo ordenó un juez, los correos de la exsecretaria se estarán publicando cada 30 días a partir del 30 de junio hasta enero de 2016. Y en Honduras, las autoridades de salud confirman más de 41,000 casos de chikungunya en lo que va del año. Víctor Valladares, de nuestra cadena aliada 11 Noticias, con el detalle. Autoridades sanitarias reportan un alarmante incremento en casos de chikungunya durante la última semana. De un promedio de 1.500 casos que se reportaban en semanas anteriores, la cifra se duplicó y a nivel nacional ya se contabilizan más de 41,000 casos en lo que va de este año. Esto nos hace un acumulado en lo que va de este año de 41.275 casos. Esta última semana es una de las semanas que más casos se han notificado lo que es chikungunya, con 3.845, y tenemos 25.309 casos acumulados de dengue. Lo que más preocupa a las autoridades de los centros asistenciales públicos es la gran cantidad de menores, incluso recién nacidos, que son víctimas de esta enfermedad, también del dengue, y debido a su corta edad deben ser hospitalizados para su atención. Hay que recordarles a los padres de familia que todo niño menor de 1 año con sospecha de chikungunya, dengue, deben de ser evaluados por la parte médica, y esto con el propósito de poder hacer un diagnóstico preciso y poder evitar las complicaciones de estas enfermedades. El departamento de Francisco Morazán encabeza la cifra de personas afectadas por el CHIC. Les siguen Comayagua y Cortés, de acuerdo al informe de las autoridades sanitarias. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y en Colombia, estas imágenes fueron captadas cuando un gigantesco incendio en una fábrica de pinturas generó caos en el sur del área metropolitana. Decenas de bomberos llegaron a la zona para lograr controlar las llamas que se expandían rápidamente hasta un área boscosa. Pese a los esfuerzos de los voluntarios, el fuego destruyó por completo el local de pintura.
En Argentina, un asalto en un bus del transporte colectivo dejó como resultado una joven de 17 años fallecida. Mientras los delincuentes comenzaron a robar las pertenencias de los pasajeros, un hombre que estaba armado intentó evitar el asalto y se enfrentó a tiros con ellos. La joven murió de un disparo en el cuello y otras 4 personas resultaron heridas. Egipto. Al menos 50 soldados han fallecido en varios ataques terroristas registrados en las últimas horas en diferentes puntos de control militar en la península del Sinaí. El grupo Estado Islámico se atribuyó la autoría de estos atentados, por lo que las autoridades informaron que esta ofensiva se ha convertido en la más mortífera por parte de los yihadistas desde hace décadas. Y el gobierno griego acepta las condiciones de última hora propuestas por instituciones financieras. Esto como parte del rescate que ya ha expirado y como parte de un nuevo préstamo. Aitor Saiz nos amplía desde Atenas. Ayer se produjo otro hecho inédito aquí en Grecia porque fue el primer país europeo que dejó de pagar al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el gobierno griego debía abonar 1.600 millones de euros al organismo internacional, unos pagos que ya había reagrupado del mes de junio y sin embargo no lo hizo. Para evitar que esa situación vaya a mayores, tanto Atenas como Bruselas están intercambiando propuestas de última hora para cerrar un acuerdo in extremis. La última oferta de Atenas consiste en una prórroga del rescate de 2 años que supondría conceder 30.000 millones de euros al país heleno. Sin embargo, el referéndum sigue adelante. La presidenta del Parlamento recordó que la desconvocatoria de la consulta resulta anticonstitucional. El primer ministro, sin embargo, por su parte, recordó también que el gobierno hará todo lo posible para encontrar una solución dentro de la eurozona. También el país está viviendo unos días totalmente extraordinarios, ya que se encuentra en medio de un corralito. Hoy han sido los jubilados los primeros que han podido cobrar sus pensiones después de 2 días de retraso. Sin embargo, ese pago se ha hecho con límites, 120 euros. También recordemos que continúan los límites de 60 euros de retirada de dinero en los cajeros. Es decir, si Grecia no cierra un acuerdo en los próximos días, el referéndum se celebraría el domingo 5 de julio y hasta entonces la situación financiera del país corre un serio peligro. Aitor Saiz, desde Atenas, para el Noticiero Hechos. Gracias por esta información desde Atenas. Finalizamos nuestro recorrido internacional y vamos a una pausa. Una agente de la Policía Nacional Civil murió anoche en un ataque de pandilleros. Se trata de Ana Daisy Cabrera, destacada en el sistema 911 de Zacatecoluca. Ella, junto a otros policías, llegaron al caserío San Felipe de San Pedro Mazaguat cuando fueron recibidos a balazos. Otro agente resultó lesionado y, según las autoridades, en el lugar también murieron 2 presuntos pandilleros. Cabrera se convierte en la segunda policía mujer asesinada en lo que va del año y la baja número 33 del Cuerpo de Seguridad. El no pago de la renta pudo ser uno de los móviles del asesinato de David Montenegro, un motorista de microbuses de la Ruta 11, quien recibió varios impactos de bala esta mañana cuando conducía la unidad sobre la colonia América en San Jacinto. En el hecho resultó lesionado un cobrador, quien fue trasladado a un hospital. Por este crimen, empleados de la ruta decidieron paralizar labores. 2 presuntos pandilleros murieron al enfrentarse con policías en el cantón Sochinango, en el municipio de Apopa. Esto en la falda del volcán de San Salvador. Según las autoridades, agentes fueron alertados de un posible campamento de pandilleros en la zona, por lo que acudieron al lugar y fueron atacados, registrándose un tiroteo. El director de la PNC dijo que en la escena se encontraron varias armas cortas y abundante munición. A nivel nacional se han suspendido las licencias para los agentes de la corporación policial debido al incremento de atentados y homicidios. Según fuentes policiales, este martes se giró la orden por parte de las autoridades. La suspensión no tiene fecha de caducidad. Finalizará una vez se controle la situación.
Muchísimas gracias por su preferencia. La Asociación Nacional de la Empresa Privada presentó los resultados de la encuesta sobre seguridad e inversión que se realizó durante ENADE 2015. El documento muestra cómo la inseguridad está golpeando la inversión en el país, y para conocer más nos enlazamos hasta la sala de redacción con el periodista Raúl Hernández. Raúl, buenas tardes. Efectivamente, este día la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANDE presentó los resultados de su encuesta que se realizó en el ENADE 2015. Básicamente los temas que se abordan en ese instrumento es, en primera instancia, cómo la inseguridad, el cambio constante de las leyes y de igual manera la inestabilidad política afectan la inversión y el crecimiento económico en el país. Y es que de acuerdo a la gremial, por lo menos en el último año, el 59% de los empresarios entrevistados fueron víctimas de extorsión. De igual manera se cree que el 70% de ellos valora que la inseguridad ha incrementado en los últimos meses. También los empresarios hablaron de que no se trata de crear nuevos impuestos para financiar la inseguridad, sino que hacer efectivos y explicar en qué se utilizan los recursos que se tienen en la actualidad. De igual manera, la gremial habla que hay una especie de estados fallidos focalizados, esto en los lugares donde las autoridades han perdido el control de los territorios. Pero escuchemos a continuación qué fue lo que dijeron los empresarios durante la presentación de este documento. Es que la situación se ha deteriorado, que el problema de la delincuencia no mejora, que la población sigue sufriendo diariamente y que no le vemos rumbo por mucho que la propaganda gubernamental nos diga de que se está ejecutando una política de seguridad. El delito va en incremento, cada vez vemos más homicidios, más extorsión, y eso tiene preocupada a toda la sociedad en general y particularmente a los empresarios porque se están perdiendo fuentes de empleo. La supervisión es mucho más complicada, el tema de evitar los robos, o sea, es mucho más complicada en las fábricas, los inventarios. Es la primera vez que ANEP cuestiona los resultados de los planes de seguridad que está impulsando el gobierno. Hablan que las propuestas deben ser integrales y dar resultados a corto plazo, como la generación de empleos, la reinserción y el combate al crimen. Pero ANEP también habló, por ejemplo, de las propuestas que hizo Rudolf Giuliani en el pasado ENADE y cuestionó al gobierno de cuáles son los que se han impulsado en la actualidad. Escuchemos. Nos queda la duda si en realidad nada más se nos recibió por educación la propuesta, pero no se está ejecutando. No vemos un plan integral de seguridad que esté rindiendo los resultados que la población demanda y necesita. Hay recursos que no se están utilizando, pero más que aumentar número de efectivos, más que el equipo que es sumamente necesario para el combate a la delincuencia, equipar mejor a los agentes, se necesita mucha inteligencia, se necesita mucha coordinación. Así los cuestionamientos que está realizando la empresa privada al gabinete de seguridad en este momento, donde la ola de violencia en el país se ha incrementado con el cometimiento, por ejemplo, de asesinatos y de igual número de extorsiones que se han elevado en los últimos meses. Los detalles de esta información se los estaremos presentando en emisión estelar de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, te agradecemos por esta información. Por supuesto, detalles importantes, es el momento de las acciones básicas. Claro, y por supuesto a esperar las reacciones también del Ejecutivo de lo que puedan decir de este informe que ha presentado. Por supuesto. Mientras tanto, le contamos que el vicepresidente de la República lamentó la ola de criminalidad que vive el país y que también ha arrebatado la vida a 33 efectivos de seguridad. Considera que el incremento de violencia es una reacción de las estructuras delictivas a las acciones implementadas por el Ejecutivo. Es casi como una declaración de guerra contra el país, contra el Estado, contra el gobierno de grupos criminales y es profundamente triste cuando vemos a un policía, a un miembro del ejército fallecido por estos ataques irracionales, pero no podemos perder ni la valentía ni la suficiente moral y determinación para mandar un mensaje claro que el país tiene que ganar esta batalla y la vamos a ganar. El gobierno busca mejoras en el sistema educativo. Esta mañana, autoridades de educación y representantes de distintos sectores han analizado la situación por la que atraviesan maestros y alumnos. Para ampliar la información, nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco, quien se encuentra en Casa Presidencial. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes, saludos desde Casa Presidencial. Ha sido el ministro de Educación quien ha presentado el Plan Nacional de Educación para la gestión de la Nación 2014-2015. Han estado presentes miembros del Consejo Nacional de Educación y las mesas que lo conforman. Aquí se ha planteado los 9 ejes que integran este plan y se ha destacado también hacer más esfuerzos para la capacitación de los docentes y mejorar así la calidad educativa para los alumnos. Escuchemos. No hay ninguna posibilidad de hacer cambios curriculares cuando no se hacen de la mano del docente y cuando no se hacen desarrollando esos cambios a partir de lo que es nuestro docente. Así es que el eje de dinamización de la currícula a partir de nuestra profesionalización docente es fundamental. Se ha hablado también de cómo mejorar la contratación de los docentes, más capacitación y mejorías en su salario. También se ha destacado otro de los problemas sensibles en la actualidad es la inseguridad y de esto han hablado los miembros que integran el Consejo Nacional de Educación. Éxodo silencioso de familias. Hay jóvenes, niños, bandas de niños organizados que están amenazando a la familia y sobre todo a familias que no quieren tomar bando en esta guerra social y entonces están saliendo de las comunidades. Nosotros no enfrentamos en el centro escolar lo que está sucediendo, nos vamos a ver en 5 años con escuelas cerradas. Entonces, yo quisiera que el ministerio evaluara qué deberíamos hacer desde la escuela para evitar todos esos atractivos que tienen a docentes y directores de muchos centros literalmente hincados ante las maras. Mejorar la calidad educativa también contempla más inversión, no se ha hablado de monto, pero es algo que se ha señalado de gran importancia para poder mejorar la calidad educativa. Llegamos hasta acá con este despacho, más detalles de esta información en nuestra emisión de Hechos de la Noche. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Buenas tardes para ti también. Vamos a otro tema. Para constatar la situación que atraviesan los agricultores del oriente del país por la sequía, un equipo de Noticiero Hechos viajó hasta el lugar. Veamos. El sol es inclemente desde primeras horas del día en Jiquilisco, Usulután. Una imagen bonita para muchos, sin embargo para los agricultores ha significado la pérdida de sus siembras. Desde hace 18 días aquí no llueve. José Olívar no obtendrá la cosecha que esperaba. Con tristeza observa sus plantas literalmente quemadas por estos rayos. Aquí siempre se sacaba maíz, aunque hubieran habido secas aguantaba, pero hoy no aguantó, hoy sí terminó, está terminado pues por completo, y aquí ya no sirve esta milpa, ya se secó. Algunos dan por perdida la siembra, otros como José Flores prefieren seguir luchando para rescatarla. Este hombre riega la milpa esperando que el esfuerzo valga la pena. Sí, porque nosotros de esto vivimos, de la agricultura, y esto pues nos va a hacer falta mucho, ¿me entiende? Tal vez para la mantención de nuestros hijos. La preocupación que se vive en la zona rural de Usulután llegó a oídos de las autoridades municipales. La alcaldía ha comenzado un censo para determinar los daños. Por el momento se han identificado 1.600 agricultores afectados. Nosotros vamos a hacer gestiones en diferentes instituciones a fin de ver la posibilidad de una resiembra, de que la gente vuelva a preparar su tierra para volver a sembrar. Nos preocupa demasiado, ustedes como estamos viendo, ya esta milpa ya se secó, ya aquí es de arriesgar nuestro bolsillo de nuevo para ver qué podemos hacer. Quien se salvó de entrar al censo de afectados es Diego Martínez, un joven que prácticamente retó al cambio climático. Relata que sus plantas estaban en pleno desarrollo cuando dejó de llover. Para no perder la producción no le quedó más que implementar un regadío casero. Las mazorcas no crecieron mucho, pero al menos podrá obtener varias arrobas de maíz. ¿Les ha costado a ustedes obtener esto? Sí, cuesta. Porque como ahí tiene que estar pendiente de los riegos y todo. Ajá. Y la plaga es más fuerte.
pero se convierte quizá en la única alternativa para obtener producción. Así como está esto del clima, sí. Ajá, es la única opción. Son personas que viven de hacer producir la tierra, pero en esta ocasión la madre naturaleza les jugó en contra. Por años hicieron que Usulután fuera reconocido como el granero de la República, algo que este año no ocurrirá de acuerdo a las palabras de José, el campesino que nunca había observado un fenómeno tan devastador con sus cultivos. Los agricultores de esta zona del país han perdido la esperanza porque la sequía quemó sus plantas. Ahora esperan que el gobierno no se quede de brazos cruzados y les gestione ayuda para recuperarse. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Red Moviendo Negocios presenta. En otros temas, vía red, nuestro compañero Ernesto Cornejo nos tiene detalles del proceso legal en contra de un hombre que confesó haber violado y asesinado a una niña en Tecoluca. Ernesto, te escuchamos. Así es, compañeros en los estudios, buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Informarles que el día de mañana da inicio en el Juzgado de Paz de Tecoluca San Vicente la audiencia inicial contra José Carlos Rodríguez, quien es acusado de violación de la menor de 6 años ocurrido el pasado fin de semana. Familiares de la niña piden justicia ante este caso y se encuentran a la expectativa para que se pueda castigar con todo el peso de la ley a la persona que cometió este hecho. Esa es la información, compañeros, que tenemos hasta esta hora del mediodía. Regreso la señal a los estudios. Pasen buenas tardes. Red Moviendo Negocios presentó. Agradecemos a Ernesto por esta información. Hacemos una nueva pausa. Regresamos. Nos acompaña en el estudio Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenas tardes, Osvaldo. Muy buenas tardes, Jennifer. Un saludo muy cordial a la ciudadanía que tiene la amabilidad de sintonizarnos a esta hora de la tarde. Presidenta, ha iniciado el ciclo de rendición de cuentas de la Defensoría del Consumidor. ¿Qué se puede destacar de este informe de labores que ustedes están presentando? Efectivamente, Jennifer, corresponde a un mandato de nuestra Presidencia de la República de efectuar todas las instituciones del órgano ejecutivo el ejercicio de rendición de cuentas, que es la oportunidad de comentarle a la ciudadanía cuáles son los principales resultados, las dificultades que hemos enfrentado durante el último periodo, así como también aquellos aspectos en los que encontramos una oportunidad de mejora. En el periodo es relevante comentar que es parte de nuestra rendición de cuentas el que hemos atendido a más de 58,000 personas que se acercaron a la Defensoría del Consumidor para solicitar una asesoría, para presentar una denuncia, una reclamación en alguna controversia de consumo. Estas atenciones incluyeron más de 10.300 denuncias que fueron atendidas en los principales sectores, como son el servicio de agua potable, el servicio de servicios financieros, electrodomésticos, telecomunicaciones, que es un segmento del mercado que ha crecido mucho en los últimos años. Y a propósito de ello, puedo comentar que de esta tramitación de más de 10,000 denuncias, pues se logró la devolución, la recuperación efectiva para los consumidores en una labor de protección de la economía de $2,722,000, que fueron a más de 11,000 consumidores que tenían entre casos individuales y colectivos, pues este factor de devolución. Esto es un elemento importante porque ve el resultado de aquella denuncia que fue presentada por un consumidor o consumidora y que ve resarcido su economía en este ámbito de consumo. Hay que recordar también que cuando no se produce un acuerdo en medio alterno de solución de controversias de consumo, el caso puede también llegar al tribunal sancionador. Y en este periodo pues hemos tenido ese factor de que 561 proveedores fueron sancionados con multa por parte del tribunal sancionador. Se impuso $1,175,000 de multa a proveedores también que pues incumplieron la ley de protección al consumidor, y hay un mecanismo ahí que la ley ya señala
de sanción y devolución en el caso que aplique. Importantes cantidades, definitivamente, licenciada. ¿Y cómo está ese comportamiento ahora ya con todas estas situaciones resueltas? ¿Pero siguen las empresas infringiendo? ¿Hay denuncias? ¿A qué tipo de empresas? Hay otra parte, fíjese que esta pregunta, Osvaldo, me permite ir a cómo está cambiando el país en materia de protección al consumidor. Un elemento importante que hemos verificado en el periodo es el cumplimiento por parte de los proveedores. ¿Cómo lo verificamos? Mediante la realización de inspecciones que periódicamente realizamos a diferentes segmentos del mercado. Esto le puedo comentar que para el año 2010, por ejemplo, encontrábamos hallazgos de incumplimiento hasta por el 57%. Luego hemos visto una disminución gradual en los últimos años. Por ejemplo, en el último año que estamos informando, el nivel de hallazgos de incumplimiento se ha reducido al 33%. Esto es más de 20 puntos que en un periodo de 4 años hemos logrado un mayor cumplimiento de la ley por parte de los proveedores. Creo que este es un avance muy relevante porque le puede dar más seguridad al consumidor, a la consumidora, de que en su relación de consumo con los proveedores pues está encontrando un mayor cumplimiento a la ley. Por supuesto, Presidenta, y estamos viendo que en los números que ustedes reflejan, también lo que podría significar es que la población está teniendo más confianza en la Defensoría del Consumidor y cree realmente que va a solucionar los problemas que tal vez en algún otro tiempo no creían que pudieran ser resueltos. Efectivamente, Jennifer, la Defensoría del Consumidor pues ha ganado una confianza de parte de la ciudadanía, lo que nos permite que gradualmente las personas puedan estar con nosotros confiándole sus controversias de consumo, sus dificultades que están enfrentando en materia de consumo. Hay una labor que para ello ha realizado muy bien la Defensoría y es ir transparentando toda su gestión, porque es parte de nuestra labor el informar diariamente de cuáles son el tipo de comportamiento que estamos encontrando en el mercado de los diferentes proveedores, así como también de las oportunidades que tiene el usuario o usuaria de acercarse a la Defensoría. Por ejemplo, en este periodo hemos puesto a disposición de la población servicio especializado en 6 sedes de Ciudad Mujer, donde hemos aperturado mediante un convenio con la Secretaría de Inclusión Social que lleva la doctora Wanda Pignato, un servicio especial para atender a mujeres usuarias de Ciudad Mujer desde el ámbito del consumo. Es decir, les están acercando las opciones. Fíjese que hemos hecho una labor de acercamiento a los servicios que nos permite hoy, así como hemos abierto servicio en Ciudad Mujer en las 6 sedes, pues ahora también contamos con 10 ventanillas de atención en cabeceras departamentales que nos permite llegar más cerca donde vive, donde estudia, donde trabaja la ciudadanía. Y ello ha logrado de que la población pueda también encontrar un servicio más cercano de la Defensoría. Esto ha contribuido indudablemente a que la población pueda contar con una Defensoría más cercana, más accesible para... Y eso incluye, Presidenta, este libro que también están lanzando sobre los criterios y de jurisprudenciales en materia del consumidor. ¿Esto también le beneficia al consumidor? Este año, Jennifer, me permite comentarle, Osvaldo, también de que estamos en el año en el que la Defensoría del Consumidor cumple 10 años de servicio a la ciudadanía, de efectiva protección de derechos de las personas consumidoras, y hemos empezado a cosechar todos los frutos en materia de sistematización de la experiencia que ya lleva el país en materia de protección al consumidor. Parte de ello es que en esta semana hemos presentado el libro que se llama Criterios Jurisprudenciales de Protección al Consumidor, que contiene un compendio de las principales y más emblemáticas resoluciones emitidas por el Tribunal Sancionador en materia de protección al consumidor en diferentes ámbitos. Para el caso, por ejemplo, en servicios de telecomunicaciones, en servicios financieros, también en muchos ámbitos de consumo. En los ámbitos que más le interesa al consumidor. Este es un libro que puede ser consultado, está disponible en página web, lo puede bajar, está en
en versión PDF para que toda la población lo pueda informar y obtener. Está en página web www.defensoría.gov.sb. Bueno, muy amable licenciada por compartir con nosotros parte de los amplios logros y de las labores de la Defensoría. Muchas gracias, Osvaldo. No sé si tengo un minuto para informar a la ciudadanía que también hemos tenido ya una resolución favorable de parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo para la devolución en una controversia, en un caso que hemos tenido en servicios financieros de un importante banco nacional, donde se va a proceder a la devolución de lo cobrado indebidamente en los pasados años sobre una comisión y un recargo en materia de servicios financieros. Buena noticia entonces para los usuarios de esta institución. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, licenciada. Gracias, Osvaldo. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, licenciada. Antes de ir a la pausa, queremos comentarle que a partir de hoy los antibióticos inyectables se venden solo bajo prescripción médica, según una disposición de la Dirección Nacional de Medicamentos, debido a que, según algunos estudios, existe un uso indiscriminado de estos medicamentos. En El Salvador anualmente se gasta $1.794.293 en antibióticos y el 80% de los casos se venden sin una receta médica, lo que demuestra un patrón de consumo de automedicación. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Chalatenango FC canceló los $100,000 por la compra de categoría a la primera división para formar parte de los 2 equipos de la Liga Mayor de Fútbol en este clausura 2015. El presidente del equipo, Rigoberto Mejía, aseguró que los norteños tienen muchos proyectos en mente para reforzar su estadía en la liga profesional por mucho tiempo más. Lo importante es que hemos estado con el equipo desde la segunda división. Hay una buena cantidad de jóvenes que empezaron con nosotros en la segunda división y es la base prácticamente del equipo. Ahora hay otros compromisos como el tener una sub-20, una sub-17 que al parecer como que no va en la liga, pero estamos trabajando junto con la ADFA, con la Escuela Municipal y esperamos también dentro de poco también ya tener esos equipos listos, porque serán los equipos donde vamos a estar sacando de esas canteras a los jugadores que van a estar también en la primera división. Vamos a continuar con más información y vamos a hablar de nuestra selección mayor que continúa con su preparación de cara a la Copa Oro, torneo en el que se enfrentarán a Canadá, Jamaica y Costa Rica. Poco a poco se han ido incorporando los legionarios, que son jugadores claves para el esquema que prepara el timonel Arbel Roca. Se espera que durante el día se incorpore a los entrenos Pablo Punget, quien destacó en el último partido de nuestra selección ante San Cristóbal y Nieves. Jaime Alas, quien se incorporó la semana pasada al trabajo, presenta una lesión en su rodilla derecha que le impidió trabajar con el grupo, pero se trabajará para que el volante esté listo el 8 de julio en el debut de la selección mayor en Copa Oro. Bueno, y la selección de Argentina, que ayer consiguió su pase a la gran final de la Copa América 2015, tras una tremenda goleada por 6-1 ante Paraguay, se siente segura para enfrentar al anfitrión Chile en la fiesta finalista, además de estar inspirado tras el resultado en semifinales. Así lo declaró Marcos Rojo, quien anotó el primer gol de la albiceleste y claro, fue parte clave del esquema que propuso el Tata Martino y que dejó esta goleada para la selección albiceleste. Y la selección estadounidense venció 2-0 a Alemania en el Estadio Olímpico de Montreal y jugará la final del Mundial de Fútbol Femenino Canadá 2015. La mediocampista y capitana Carly Lloyd de penal al 69 y la defensora Kelly O'Hara al 84 anotaron los goles del cuadro norteamericano, que intentará ganar su tercer título este domingo en el BC Place Stadium de Vancouver. La arquera de Alemania, Nadine Gerer, evitó que el marcador fuera aún más abultado con varias atajadas durante todo el encuentro. Por mi parte, esto ha sido todo, pero recuerden que más información en Pizarrón Deportivo. Y la final, Alemania-Japón. La final va a ser Estados Unidos-Japón. Ah, perdón, Estados Unidos. Estados Japón. Unidos. Japón. Ya le ganó Japón a Inglaterra. No, pero le va a ganar. ¿Usted cree que le va a ganar ahora hoy, Japón a Inglaterra? Entonces sí sería la final. Pero para mí, la favorita sin duda sería Estados Unidos para llevarse esta Copa del Mundo, y Japón, que obviamente ha demostrado que durante todo este torneo ha estado pero espectacular. Veremos qué pasa ahora entre Japón e Inglaterra. Inglaterra. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Cuídense.